Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Hola, buenos días, estudiante del noveno año. Iniciamos una nueva semana llena de bendiciones y sobre todo siempre agradecerle a Dios Padre por ese día maravilloso que nos brinda cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sobre todo también a nuestra Madre, la Virgen María, que sigue intercediendo por cada uno de nosotros como abogada nuestra. Pues bien, vamos a desarrollar nuestro tema el día de hoy. Si vemos en la pizarra, la fragmentación del colonialismo. Esto se complementa con la clase anterior, de la cual vamos a desarrollar qué sucede en esta fragmentación, por qué hay ya esa división, por qué existe esa ruptura ya en el siglo XIX. Por lo tanto, vamos analizando paso a paso sobre este esquema, la fragmentación, el nacionalismo, por qué llegamos a un punto de ser tan nacionalista en el sentido de defender lo que nos pertenece. Entonces, y eso fue lo que pasó o lo que surgió en aquella época para defender sus territorios cuando estaban colonizados. Y también luego, ¿qué sucede con esos mismos conflictos? Ya hablando en el sentido Latinoamérica, cuando ya se comenzaban a poner límites para establecer ya su república. Por lo tanto, entonces son las consecuencias que fueron pasando en aquella época después de la colonización, de la cual todos esos virreinatos, todos desaparecieron. Y cada uno fue cayendo en una terrible situación, y de la cual recordemos uno de Nueva Granada, quien estaba ahí antes, que quería formar una gran nación, que era Simón Bolívar en su tiempo, en la cual no resultó. A partir de esa independencia surge esta parte ya de tener un orden exacto en la historia. Pues bien, vamos a desarrollar aquí la fragmentación del colonialismo. Se dijo que surge en el siglo XIX en los estados latinoamericanos, de la cual se vieron la desintegración de todos estos virreinatos. Uno por uno iban desapareciendo, porque obviamente la parte de los reyes, los virreyes, ya no se sentían la parte ya de seguir administrando, y sobre todo la parte, las ideas políticas ya se iban desuniendo en esta parte. Entonces, esa gran desintegración de los virreinatos fue latente en aquella época, de la cual se fue visualizando aquellas realidades de cada uno de ellos. Tantos virreinatos y sobre todo el rey desde España, que lideraba esta parte de todo lo que es América, y cuántos virreinatos surgieron, y todos de la cual iban desapareciendo. Bien, entonces, el nacionalismo, en cambio, surge de los países mismos de América Latina, cuando vieron la necesidad de independizarse y de ser una sola nación. Entonces, desde ahí surge este nacionalismo. Nos vemos cuando realmente sentimos esa euforia cuando juega nuestra selección de Ecuador. Bueno, cuando juega y da un gran espectáculo en la cancha, entonces sentimos esa parte de ser ecuatoriano. Asimismo se siente el peruano, el boliviano, el colombiano cuando juega su selección. Ahí me siento que soy realmente un ecuatoriano y sale mi nacionalismo para defender lo que es mío. Entonces esto surge ya a partir después de querer independizarse de la colonia. Entonces, a partir de esto surge, cuando ya esa fragmentación ya iba perdiendo su poder, el nacionalismo se organiza para luego, una vez que ya lograron que todos estos virreinatos salga por varios parámetros y varios conflictos que tuvieron internamente según los reyes en su historia, entonces estos conflictos americanos
después que ya se establece ya su independencia, establecieron varias leyes. Y esas leyes de cual algunos no estaban de acuerdo. Algunos no les favorecían, a otros sí. Pero en fin, esos conflictos internos americanos, de Latinoamérica, perdón, era más bien por el sector, la parte problemática de limitar sus territorios. Uno quería más, uno quería extenderse un poquito más, entonces fueron las consecuencias que fueron planteándose en aquella parte de los conflictos. Vamos a ver algunos puntos de este conflicto latinoamericano, perdón, sobre todo las fronteras nacionales. Las fronteras nacionales. Las fronteras nacionales. Y tenemos un hecho muy fuerte cuando esos derechos territoriales, por ejemplo Ecuador, Perú, que querían los territorios, Ecuador defendía su territorio mismo. Asimismo Perú con Chile, Perú con Bolivia. Entonces, y eso es lo que conlleva a cada uno también a defender sus territorios. Entonces, esto surge a partir de esas fronteras de las cuales estaban delimitándose tanto para Colombia, tanto para Ecuador, tanto para Perú. Entonces, algunos no estaban de acuerdo en aquella época. Luego surge la división de iglesia, de iglesia y Estado. Obviamente se dividió porque el Estado absorbía toda la parte de la iglesia. Entonces la iglesia estaba dependiendo también del Estado que generaba, y obviamente ya la iglesia en sí tuvo ya su parte ya de ley, de la cual cómo poder administrar todo respecto de la parte iglesia, hablando espiritualmente en ese sentido. Mientras que el Estado se encargaba solo de la administración política, mientras que la iglesia no. Entonces, en ese tiempo estaban anexadas, pero fue la división entonces que se pidió. Pero siempre y cuando la iglesia se quede en el sentido de formar, de instruir al pueblo, en la parte de educación. De ahí vemos las historias que la parte de la iglesia es la que en la mayor parte se encarga de la educación. Y entonces, al ver eso el Estado, que la iglesia tenía mayor auge y mejor reconocimiento, también ellos emplean la parte de educación. Obviamente ya no con los mismos parámetros que la iglesia se está planteando y cómo va desarrollando su parte de educar en la fe y educar en la parte como cristianos también. Entonces, luego va a surgir los enfrentamientos militares. Entonces, esos mismos enfrentamientos ocasionaron muerte, pues. Esos enfrentamientos. Marquen en sus cuadernos, por favor. Esos enfrentamientos militares. Obviamente tenían que morir muchos militares en el proceso de querer defender su propia patria. Y eso hasta la fecha se ve que muchos se sacrifican en esta parte por defender y ser un héroe. Entonces, esa es una de las partes que también fue marcando como conflicto en Latinoamérica. Otro de los puntos que también surge fueron los factores sociológicos. Los factores sociológicos. Esos mismos factores sociológicos, cómo fue el desarrollo, cómo fue la parte económica, cómo fue la parte de la educación, en fin, todos esos factores fueron cambiando, fueron renovando nuevas leyes para que se pueda administrar correctamente todo esto, pero algunos no estaban de acuerdo. Y eso es lo que sucede en ese tiempo
cuando se enfrentan los liberales, que se salieron ya de ese colonialismo, por eso se llaman los liberales, y la parte de los conservadores, que se mantenían todavía con ese pensamiento de ser colonizados. Entonces no estaban de acuerdo, y eso fue lo que surge, esos factores sociológicos que no están en un cambio de pensamiento en mejora para los demás. Entonces, vamos a ver, quiero que veamos unas siguientes imágenes para retomar la siguiente parte, que son los virreinatos. Primero veamos unas imágenes, por favor. Pues bien, después de visualizar las imágenes en este mismo video, también recapitulamos la parte de los virreinatos. Entonces, los virreinatos constituían la máxima expresión, pero la máxima expresión territorial y políticamente administrativa que existió en América. Obviamente había un orden en ese punto, pero llegó ya el auge de que ya los virreinatos no podían mantener estos tipos de colonias, ya no las podían mantener, obviamente que ya no estaban al frente ya tanto los reyes, los virreyes, para seguir gobernando. Y es donde surge realmente esta parte de la fragmentación. Entonces, uno de estos virreinatos, el de Nueva España, que se da en el año 1535, le ponemos por aquel lado, 1535 a 1821. 1821. Y el otro virreinato de Perú que se da en el año 1542. 1542 a 1824. 1824. Si nos damos cuenta en los años, en esos años, qué historias fueron marcando también. Y hay mucha relación con esta historia de estos virreinatos. Mientras que el virreinato de Nueva Granada, que es 1717 a 1819. Y el otro, el de Virreinato del Río de la Plata, en 1776. 1776 a 1810. 1810. Mientras que el Virreinato de Brasil en 1763. 1763 hasta 1775. 1775. Entonces, y esto es lo que llevan en los años de la cual cuando se inicia y cuando finaliza. Entonces, esas son las partes que nos conllevan a ver la historia en sí misma. Uno de los virreinatos de Nueva España fue creada tras la conquista de los pueblos indígenas. Escúchese bien, el virreinato de Nueva España fue creada tras la conquista de los pueblos indígenas. Obviamente que fueron engañados. Mientras que el virreinato de Perú, se estableció por la corona española. Obviamente la corona española ejerce su poder desde allá, pero manda un virrey acá para poner orden y conquistar. Obviamente cuando llegan en América acá, se le llama la atención, son sus mujeres
tanto de Ecuador y de Perú, porque llaman esa belleza y obviamente se enamoraban algunos de ellas. Y eso es lo que realmente la corona española siempre estuvo más por Perú y por Ecuador. Y el otro de los puntos, otro virreinato, es el de Nueva Granada. Y en cambio el del virreinato de Nueva Granada abarca los territorios de Simón Bolívar, de la gran nación, que fue Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, que Panamá después se desintegra, ya no quiere seguir perteneciendo, pero ese nuevo virreinato de Nueva Granada comprendían estos territorios, hasta que ya sabemos la historia de que nos finalizó la Gran Colombia como sueño de Bolívar. Obviamente, a partir cuando muere él, todos sus sueños, su proyecto desaparece, por obviamente que algunos no estaban de acuerdo. Entonces, el otro virreinato, el Río de la Plata, es algo muy importante aquí porque abarca también los territorios de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Todo esto, en la parte del sur, se hace a cargo la parte del Virreinato de la Plata. Y aquí es donde surge que ya no había ese factor económico de seguir sosteniendo a estas colonias. Entonces, ahí fue donde comienza también esto. Entonces, uno de los últimos puntos, el Virreinato de Brasil. El Virreinato de Brasil es gracias que se da a la independencia de Portugal en 1822 también. Obviamente por eso es el idioma que ellos tienen, por el idioma, el acento portuñol. Entonces la manera de hablar que llama la atención. Entonces esa es la manera de cómo se organizaban los virreinatos en aquella época. Y recordemos que también su fragmentación, ¿por qué se dio? Por malos, obviamente ya se desentendía de parte del colonialismo y perdía su poder ya algunos reyes. Entonces, vamos ya finalizando, falta una pequeña parte para poder desarrollar esto. Pues bien, para ir finalizando esta parte ya de los liberales versus conservadores. Obviamente no había esa parte de planteamiento político, porque los liberales siempre fueron estableciendo reformas para mejorar para ellos. Entonces impulsaron varias reformas para romper con la herencia colonial. Y esto conlleva a cada uno ver esos puntos, el por qué los liberales planteaban estas nuevas reformas para beneficios de ellos. Una de esas reformas es la escala social, es decir, es el ascenso de cada persona, obviamente en su tiempo, cómo iba a ascender. Y eso repercutía más por su parte económica y la parte cómo su parte capital iba creciendo también. Y en el punto 2, hay una parte que también no les agradaba a los conservadores, eran las elecciones y la legitimidad de un pueblo, que son los que deciden quiénes iban a estar al frente para liderar sus pueblos. Hasta la fecha nos damos cuenta que el pueblo es el que decide quién va como presidente, quién va como alcalde. Entonces, ese voto es lo que se encontraba siempre en el pueblo que requería. El otro punto es el libre comercio y el desarrollo capitalista, que ellos tenían la oportunidad de ser libres en vender y producir, en ofertas y demandas. Y esto conlleva de que el conservador, la parte conservadorcista, no quería, sino que para ellos, que todavía pensaban que estaban en el tiempo de la colonia, y esto iba a repercutir más en ese libre comercio de ir desarrollándose. Y el número 4, la separación de iglesia-estado. Eso es lo que el pueblo liberal pedía, que la iglesia se separe del Estado. Y actualmente todavía se plantea esto. La iglesia por su lado, el Estado por su lado. Obviamente, pero el Estado va adquiriendo los conocimientos, las estrategias de la iglesia. Porque la iglesia en ese tiempo, ¿para qué
se había quedado era para instruir a los que no sabían leer y escribir en ese tiempo, sino es más bien para que ellos pudieran ejercer esa parte eclesial y que tengan la libertad de cultos todos, poder ir entonces celebrar. Entonces hubo la separación iglesia y Estado, y los conservadores no querían que se separara, pero con los liberales ya hubo esa separación. Y en el punto 5 eran los privilegios eclesiásticos, en la parte hablando de la educación. Obviamente en esos tiempos después de la colonización, el descolonialismo llevaba de que muchos gobiernos siempre invitaban a las iglesias para que formaran a su pueblo. Y eso es lo que se vio hasta la fecha, que la misma iglesia es la que ha estado en la parte de la formación, en la parte de la educación al frente en todo esto. Y defendían sus privilegios, era con el fin de instruirlos, para que puedan crecer como patriotas en esos tiempos. Entonces, esto es lo que defendían en sí, era la religión católica en esos tiempos, los liberales versus los conservadores. Pues bien, cualquier inquietud, duda, me llegan los mensajes por interno para poder contestarlo. Y no olvidar las actividades de esta semana, ir desarrollándolas. Muchas gracias y bendiciones.